nos muestra, Señor, que es cierto, como tú dijiste en tu palabra, que toda la escritura es inspirada, Señor, por ti. Y es útil, Señor, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, Señor, para prepararnos para toda buena obra. Y Padre, todos hemos sido llamados a esas buenas obras, Dios. Buena obra de ser tu hijo viviendo en un mundo que no te conoce. La buena obra de ser luz en las tinieblas. La buena obra de representarte en nuestras casas, en nuestros trabajos y donde quiera, Señor, que andamos. Podemos tener esa obra de representarte y necesitamos de tu palabra, Dios, de tu instrucción para guiarnos. Y pido, Dios, que en esta tarde tu Espíritu sea nuestro maestro. Ilumina tu palabra a nuestros ojos espirituales, Señor, los ojos de nuestro corazón, para ver las riquezas que hay aquí en tu palabra. Como el salmista de Salmo 119 alababa tanto, Señor, tu ley. Esto es uno de los libros que él amaba. Enséñanos a amarlo también, Señor, porque te amamos a ti y toda tu palabra es verdadera y útil. Bendíganos, Señor, con tu presencia y con tu enseñanza en esta tarde. Pido en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar a leer, quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 10, porque esto va a preparar nuestros corazones para lo que vamos a estudiar juntos en el libro de Números. Y les voy a decir otra vez, estamos leyendo la nueva Biblia de las Américas. La nueva Biblia de las Américas. Ya de aquí en adelante vamos a estudiar de la nueva Biblia de las Américas. Si Mauricio o Yotuel tratan de traer otra traducción, diles: la nueva Biblia de las Américas es la Biblia traducción oficial de Calvary Chapel Jerez. ¿Okay? Me gusta mucho la traducción. La Reina Valera fue traducida o revisada en 1960 y desde entonces hemos aprendido mucho acerca de las traducciones. También se ha descubierto muchas cosas acerca de los idiomas y pues tenemos la nueva Biblia de las Américas también traducida a lenguaje para las Américas, ¿verdad? Cuando fui a España tuve que hablar de vos, a vosotros, ¿verdad? Pero aquí son ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a estudiarla aquí en nuestro idioma, así para las Américas. Entonces, 1 Corintios capítulo 10. Si quieren saber dónde pueden encontrar una Biblia de la nueva Biblia de las Américas, Yotuel, levante su mano. Hay Biblias que pueden comprar ahí en la librería, pero también hay copias gratis que también de papel, ¿verdad? Si quieres una Biblia más bonita, ¿verdad? Una Biblia de veras, puedes comprar uno ahí con ellos, ¿sí? Y ahí tienen varias versiones y ediciones y estilos también del Nueva Biblia de las Américas. Entonces, capítulo, y no me está pagando comisión, si están pensando, ok, no estoy ganando comisión en eso por YouTube, ok, entonces no van a pensar que por eso lo menciono, sino que me encanta mucho la Nueva Biblia de las Américas. Ok, entonces capítulo 10, verso 1, 1 Corintios 10:1. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía.
La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seas pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo, fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes haya llegado a fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistir la tentación. Pablo está diciendo, nuestros padres, nuestros antepasados, está hablando del tribu de Israel, del pueblo de Israel, de los tribus, que cuando salieron de Éxodo, Dios los sacó de Egipto, pero tardó años tratar de sacar a Egipto de ellos, porque en Egipto, que representa el mundo, habían aprendido costumbres del mundo. Habían visto cómo los egipcios adoraban a sus ídolos. Veían que en Egipto vivían aquí para comer, beber y levantar y jugar. Y decían, pues eso se trata la vida. Ya que estamos libres, ya no somos esclavos, ahora podemos comer y beber y jugar porque somos libres. Dice que tentaron a Dios, que fornicaron, que murmuraron, que codiciaron, que provocaron a Dios, y por eso Dios los dejó en el desierto. Ahora, el desierto representa la prueba, el tiempo de peregrinaje que Dios nos prueba para enseñar lo que está dentro de nosotros. Ya no podían culpar a los egipcios. No decían, pues es la mala compañía que corrompe a los buenos. No, ya se habían salido de Egipto. No podían culpar a los egipcios. Pero Dios estaba mostrando, es que tienes Egipto aquí en el corazón. Vamos a ver que nosotros podemos ser como el pueblo de Israel. Y Dios necesita probarnos para enseñarnos lo que está en nuestro corazón. Muchas veces nos decepcionamos lo que vemos cuando pasamos por la prueba. Y muchas veces la prueba no es para enseñarnos más que no lo podemos cumplir. O sea, la prueba no es solamente para ver si lo vencemos, sino para enseñarnos que no la podemos vencer sin Él. Cuando dice aquí que no hay tentación que no sea común a los hombres, o sea, ellos pasaron por todas las tentaciones. Cristo, cuando estuvo tentado en el desierto, que también Dios permitió que lo llevara al desierto para que lo probara, Cristo
resistió todas las tentaciones en el poder del Espíritu y con la palabra de Dios, mostrando que también nosotros tenemos las mismas herramientas a nuestra disposición. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo y podemos resistir la tentación. El problema es que amamos el pecado porque hemos amado a Egipto en el corazón. Entonces vamos a ver que estas historias son ejemplos para nosotros. Vamos a aprender mucho a través del libro de Números. O sea, esto es mejor que cualquier película de Hollywood, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver víboras, vamos a ver plagas, vamos a ver enfermedades, vamos a ver luchas y pruebas, y hay de todo aquí. Esto es mejor que una telenovela, créeme que sí. Pero son historias que Dios va a usar para enseñarnos. Y si somos honestos, podemos vernos en las sandalias de los israelitas. Entonces vamos a estudiar este texto con ese corazón. Dios, pruébame y muéstrame lo que hay en mí. ¿Okay? Entonces, verso 1 de Números capítulo 1. ¿Ya están ahí? El título del libro, que nosotros lo vemos que dice Números, no es el título original. El título original en el hebreo es En el desierto. El libro hebreo dice En el desierto, así se titula. Pero cuando traducieron la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, cambiaron el nombre a Números. Y así lo hicieron por los censos que hay. No es un libro de matemática, ¿verdad? No se preocupen ustedes que no les gustaron la matemática. Pero hay 2 censos aquí. También tuvieron ahí el INEGI ahí tocando la puerta ahí con ellos, ¿sí? También lo mismo. En el capítulo 1 y en el capítulo 26 hay 2 censos donde nos dice la población de los soldados, y vamos a ver eso hoy. Pero no crees que todo el libro se trata de números, no se van a desmayar o traer calculadora la semana que viene, ¿verdad? Esto es un libro donde Dios nos habla de su tiempo en el desierto. Dice en verso 1: el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Y le dijo: haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Con ustedes estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estamos entrando apenas en el segundo año después del Éxodo. El libro de Éxodo graba para nosotros la redención, el rescate del pueblo de Israel que habían estado esclavizados en Egipto. Esto es 14 meses después de la salida. ¿Sí? Esto es el segundo año, en el segundo mes después. El libro de Éxodo realmente toma un tiempo más de un año. Y el tiempo que ellos estaban en el desierto era aproximadamente un año, y luego el libro de Levítico cubre aproximadamente 30-40 días. El libro de Levítico lo estudiamos, eso habla de la santificación y las ceremonias que Dios requería a su pueblo para poder entrar en su presencia. Hablaba de los sacrificios, hablaba del altar, hablaba de todo lo que tenía que ser ceremonialmente. Éxodo hablaba de las leyes, hablaba de la revelación de la palabra de Dios. Levítico dice: y esta es la santidad que yo requiero de ti. Ahora entrando en este mes 14 después del Éxodo, Dios dice: ahora sí, ya no son esclavos.
serán una nación, y una nación tiene un ejército. Ya no serán esclavos al pecado, serán soldados en el reino. Ahora nosotros tenemos que entender que Dios nos ha redimido. Ya no somos esclavos al pecado. Dios nos ha mandado a estar alertos y tener conciencia que estamos en una guerra espiritual. Y Pablo habló de la armadura de Dios que debemos de tener, porque ya no somos esclavos al pecado. O sea, íbamos arrastrados por las concupiscencias de nuestra carne, por los deseos naturales, instintos animales que teníamos, pero Dios nos liberó de eso. Ahora tenemos que poner la armadura de Dios para estar firmes delante de las tentaciones del enemigo, porque ya es guerra, ya no estamos esclavos sin opción. Dios nos despertó y nos ha dado esa armadura para pelear en esta batalla espiritual. Entonces Dios llamó a los esclavos de Egipto y decía, ahora serán soldados. Y dice a Moisés que hay que hacer un censo. Y el censo iba a ser una cosa, primero, que iba a mostrar que Dios cumplió su promesa que había dado a Abraham. Dios dijo a Abraham que lo iba a hacer una nación grande, un pueblo grande. Y dijo a Abraham, ve las estrellas, cuéntalos si puedes, porque de tu seno saldrá una nación tan grande que no se van a poder contar. Y Dios está enseñando que aunque estaban oprimidos, aunque estaban en esclavitud, se multiplicaron grandemente. Y gente han dicho, pero ¿cómo? Si eran esclavos, entraron 70 personas a Egipto y entraron así bien, no eran esclavos, después fueron esclavizados cuando iban multiplicándose. Pero ¿cómo es que se multiplicaron de tal forma que de 70, ahora ya con el libro de Números podemos llegar a calcular que habían entre 2 a 3 millones de personas? ¿Cómo? En tan poco tiempo. Y han hecho, los eruditos han hecho los cálculos, han mostrado que es una forma así muy un crecimiento rápido, pero ¿cómo se puede decir? Lograble, no sé si es una palabra. Factible, posible, exponencial, sí, pero es posible. Han calculado, esos que saben calcular, ¿verdad? Y vamos a ver hoy, a ver los números aquí de los soldados y llegar a ver cómo es que podían haber llegado a 2 millones, a 3 millones. Pero Dios le dice, hace un censo. Primero Dios va a demostrar que Él cumplió lo que había prometido a Abraham en multiplicar su descendencia. Luego número 2 les va a dar ese entendimiento o conciencia que ya no son esclavos sino son soldados. Y vamos a ver que dice, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno. El libro nos va también a enseñar que Dios es un Dios que enumera y conoce a cada uno de nosotros. Dios es un Dios que le encanta contar. Dice la Biblia en Salmos, y no escribí la cita, pero que Dios tiene todas las estrellas enumeradas y las conoce por nombre. Las estrellas. Y no está hablando de Hollywood, está hablando de las estrellas literales que están, ¿verdad?, en el cielo. Dios las conoce toditas. Y luego la Biblia dice que Dios sabe los números de cabello que tenemos en la cabeza. Y créeme que cada vez que peino, Dios tiene que hacer otra suma. Cada vez que paso.
El peine, Dios está diciendo, no, pues menos esto. No, hay que hacer las cuentas de nuevo. Pero Dios es un Dios que le importan los detalles de nuestra vida. Algunos de ustedes tal vez han tratado de contar, tal vez las mujeres cuentan las pelitos grises, ¿verdad? Para luego saber qué tanta tinta tiene que comprar, ¿verdad? Bueno, no se crea. Pero, o sea, ¿quién realmente pone esa atención a su propio cabello? Pero Dios conoce de todos nosotros. No solamente quién somos individualmente, pero hasta los números de cabellos que tenemos en la cabeza. Uno por uno, dice. Dice aquí de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Dios está buscando soldados capaces. Y Dios quiere que sean maduros para poder entrar en la batalla. No quiere niños. Dios busca hombres. Hombres que puedan, que tienen capacidad. O sea, la gente incapacitada, la gente en su vejez ya no iban a la guerra, porque Dios desea un ejército de soldados capaces. Y aunque no iban a entrar y conquistar la tierra en sus propios esfuerzos, porque cada uno de los pueblos que iban a conquistar eran más en número que ellos, más en fuerza que ellos. No era que Dios quería enseñarles qué tan grande son y qué tan fuertes son, sino era una estrategia para planear sus batallas. Dice en verso 5: estos son los nombres de los hombres que están con ustedes. Toman cuenta estos nombres, y aquí son buenos nombres para escoger los que van a ser papás. Yo le he dicho a Rito, aquí todavía hay lista, puede seguir creciendo la familia y nunca se acaban aquí los nombres. Dice: estarán con ustedes de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surisdai. Un buen nombre ahí, Surizadai. De Judá, Naasón, hijo de Abinadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José. De Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Dioní. De Dan, Ahiezer, hijo de Aminasadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Tal vez está diciendo: pastor, apenas puedes pronunciar los nombres y aún así yo creo que los inventaste, pero ¿por qué nos importa? ¿Por qué tenemos que esto? ¿Qué me sirve hoy? Leer estos nombres te debe de inspirar, porque estos hombres tuvieron el privilegio de tener sus nombres escritos aquí para toda la eternidad en la palabra de Dios. Y yo me imagino que la mamá de Zurizadai dijo: ahí está mi hijo, su nombre, ahí está. Me acuerdo que en el high school, en la prepa, hicieron los números del clase. Nosotros éramos de 2000, entonces el 00, ¿verdad? Sí, hace 23 años, sí, que no lo puedes creer. Pero aquí hicieron un suéter y atrás del suéter tenían los números 00, y dentro de los números ahí hasta estaba escrito nuestros nombres de todos los estudiantes. Y me acuerdo, y ¿sabe lo primero que hice, verdad? ¿Qué hice? Buscar mi nombre, ¿verdad?
Ah, aquí está. Y uno se siente, ay, me incluyeron. Y voy con mi mami, ¿verdad? Porque la única que le va a importar, ahí está mi nombre. Ah, ¿verdad? Y uno se siente, ah. Y si alguna vez tu nombre ha salido en una publicación en la revista o no sé, te sientes así como, ah, me mencionaron, ¿verdad? Y te sientes así bonito, ¿verdad? Me mencionaron. He tenido gente en mandarme mensaje, oye, mándanos un saludo en tu canal de YouTube. Ah, mándanos un saludo. Mandé un saludo. Oh, gracias. Lo mandé a toda mi familia para que vieran que mencionaste mi nombre en el YouTube. Me hace siempre ya famosos. Entonces, para ellos era un gran bendición tener sus nombres escritos. Ahora, hay un libro en el cielo y Dios es muy bueno para tener libros. Dice que hay un libro donde Dios escribió todas nuestras obras, buenas y malas. Y mi capítulo ha de ser grande, más negativo que bueno, obviamente, ¿verdad? Pero luego dice que hay otro libro y que si nuestro nombre está escrito en el libro del Cordero, ya todo el otro libro Dios lo revisa y con la sangre de Jesucristo borra todas mis malas obras. ¿Está tu nombre escrito en el libro del Cordero? ¿Has confiado en el Cordero para el perdón de pecados? Si no, ¿qué estás esperando? ¿Y cómo lo hago? ¿Qué hago para que sea escrito mi nombre en el libro del Cordero? Reconoce al Cordero como tu sustituto. Dios, yo reconozco que soy un pecador, que cuando Cristo fue crucificado, eso fue por mí. Tuve hace 2 semanas hablando con una familia ahí en el rancho. Me han invitado a su casa, querían hablar de algo y no voy a entrar en detalles. Pero le estaba explicando el evangelio y cuando llegábamos al punto a que ellos aceptaran a Jesucristo, primero hablé con el papá de la familia y dije, siendo el papá, el que Dios designó como cabeza de la casa, voy a empezar con usted. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pues sí. ¿Crees que Él murió en la cruz por tus pecados? Y dijo, pues sí, por todos, ¿verdad? Le dije, sí, pero por todos, pero por tus pecados. Y le costó decir por mis pecados. Y no fue la primera vez. Yo he tratado con otra gente también. Yo mismo lo dije. Cuando Dios estaba tratando conmigo. Es más fácil decir que Dios envió a su Hijo a morir por los pecados del mundo que decir por mis pecados. Pero cuando reconoces que Él murió por mis pecados, por tus pecados, estás tomando cuenta que Él en la cruz murió por ti, por mí. Entonces reconoces eso y dices, Señor, yo quiero recibir ese perdón que Cristo ofrece a todos que creen en su nombre. Y quiero que mi nombre sea escrito en el libro del Cordero, para que en el día del juicio no tienes que abrir el libro y ver mis malas obras, sino transfiera toda la justicia de Cristo a mi cuenta y lo único que dice ahí, justificado por medio de la fe. Y por nuestros nombres escritos en el libro del Cordero no sufriremos la segunda muerte. Entonces busca que tu nombre sea escrito en el libro del Cordero. Estos hombres dieron el privilegio de tener sus nombres escritos aquí. Y continuamos en verso 17. Entonces Moisés y Aarón
tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo. Y se registraron según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, uno por uno, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés los contó en el desierto de Sinaí. No era una tarea fácil, no era una tarea rápida, pero hicieron tal como el Señor se los había mandado. Hay muchas cosas que Dios nos manda a hacer y posponemos porque es difícil, porque es tardado. Y muchas veces somos tardados para empezar algo y ya cuando empezamos queremos rápido terminar. Pero hay cosas que para nosotros crecer en el Señor tenemos que obedecer y tomar el tiempo y poner el cuidado, hacer la tarea que Dios nos ha mandado hacer, aunque se ha tardado. Trae gloria a Dios. Trae gloria a Dios lo que nosotros vamos a hacer en leer repetitivamente lo que escribieron repetitivamente. Y acuérdense que habían gente que tenían que memorizar esto. Los que copiaban, los que escribían la Biblia, literalmente memorizaban porciones de esta escritura para que no fallaran. Entonces toma eso en cuenta. Entonces aquí escribieron por nombres, uno por uno, porque cada nombre es importante. Y nosotros vamos a saber que a través de este libro Dios está empezando a escribir o mostrar la importancia de las genealogías. Y el pueblo de Israel guardaba muy buenos récords en cuanto a las genealogías. De tal forma que en el libro de Lucas vamos a llegar en capítulo 3 a leer la genealogía de Jesucristo. Podemos trazarlo hasta Adán. Y tal vez es difícil para nosotros entender esto. Uno de los pastores estuve escuchando ayer hablar de que la importancia que en el oriente que dan a sus antepasados. Había una señora ya se me olvidó el país, pero allá en el oriente, que en su tribu les era requerido memorizar sus antecedentes, ¿cómo se llama? Su genealogía, antepasados, hasta 800 años cuando empezaron sus tribus. Y que ella podía citar por el parentesco, por sus padres, sus abuelos y así. Y que era tan importante para ellos que lo memorizaran. Dice, y todos los tribus eran así. Era de Saudi o no me acuerdo en qué parte. Pero los tribus ponían esa importancia a que, imagínense, 800 años atrás. Y el propósito número uno era honrar a sus antepasados. Pero número dos, si sentaban a hablar con alguien, recitaban a veces sus antepasados hasta que llegaron a donde tenían un acuerdo. Y se saludaban y se abrazaban y decían, pariente. Imagínense, están hace 400 años éramos parientes. Tu abuelo y mi abuelo eran hermanos o X, imagínense. Entonces tenían que citar eso, de tanta importancia. Y hoy en día, si no tenemos Google, no podemos saber quién fue el tatarabuelo, ¿verdad? ¿Cómo se llama mi tatarabuelo? ¿Verdad? Es difícil para nosotros. O esos sitios de internet que si les mandas una prueba de su ADN te dice de dónde desciendes, ¿verdad?
Entonces ponían tanta importancia a la familia, a sus antepasados, las genealogías era importante. Y vamos a leer este primer censo que toman del pueblo de Israel. Verso 20. De los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46,500. 46,500. Solamente de varones de 20 años arriba. Solamente es lo que eran capaces de ir a guerra. Entonces, 46,500. En el censo que van a tomar 38 años después, van a contar 43,730. Una diferencia de 2,270 menos. El tribu de Rubén va a perder el 5% de sus soldados en 38 años. Vamos a estudiar en este libro los acontecimientos que hace que pierden hombres por los pecados, por las murmuraciones, ¿verdad? Por las plagas, la desobediencia a Dios. Pero Dios va a borrar toda una generación de soldados porque rehúsan entrar en la tierra prometida. Ustedes saben la historia, muchos saben la historia, pero vamos a estudiar esa parte juntos. Y vamos a ver en el cambio de 38 años y 10 meses, Dios va a borrar toda una generación de los que están aquí. Y el pueblo de Israel en 38 años van a dar vueltas y vueltas en el valle ahí del Sinaí. Y cuando llegamos al libro de Deuteronomio nos damos cuenta que solamente era un viaje de 11 días de Sinaí a la entrada de la tierra prometida. De 11 días, pero se convirtió en 38 años y 10 meses vagando en el desierto por desobediencia. Porque no todos los que crecen en edad maduran. Porque no toda experiencia lleva a sabiduría. Entonces nosotros vamos a ver que algunos tribus va a decrementar, es la palabra, decrementar, decrecer, y otros van a crecer. Y vamos a poder darnos cuenta las diferencias, los que desobedecieron y los que más o menos obedecieron, los que multiplican, los que aumentan y los que decrecen, ¿verdad? Entonces Rubén va a perder un 5% de sus soldados. De los descendientes de Simeón fueron contados por su registro genealógico, por familias, por sus casas paternas, sus enumerados según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Simeón fueron 59,300. Al final del tiempo en el desierto va a haber 22,200. Van a perder 37,100 hombres, 63% de sus soldados, de los simeonitas. De los descendientes de Gad fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a guerra. Los enumerados de la tribu de Gad fueron 45,650. A final va a haber 40,500. Van a perder 5,150, 11% de pérdida.
De los descendientes de Judá fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Judá fueron 74,600. Al final va a haber 76,500. Va a aumentar solamente 1,900 soldados, un aumento de 3%. De los descendientes de Isaacar fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. Al final va a haber 64,300, un aumento de 9,900 o el 18% de aumento. De los descendientes de Zabulón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de los 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. Al final va a haber 60,500, un aumento de 3,100 o el 5%. De los descendientes de José. Ahora, José tuvo 2 hijos y Dios dijo que iba a bendecir a José y hacer 2 tribus de sus hijos. Entonces, José no solamente representa un tribu, sino representa 2. Realmente no eran 12 tribus de Israel, eran 13 tribus, pero Dios toma al tribu de Leví para él mismo y cuenta los otros 12, y Leví pertenece a Dios. Por eso siempre se escucha los 12 tribus, eran 13. ¿Okay? Continuando. De los descendientes de Efraín fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba. Todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Al final va a haber 32,500, una pérdida de 8,000 o 20%. De los descendientes de Manasés fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Manasés fueron 32,200. Ahora toma nota de esto. De 32,200 se van a aumentar a 52,700. Se va a aumentar 20,500. Manasés, esas no tuvieron televisión. Ellos sí aumentaron 20,500, un aumento de 64%. Están diciendo, pastor, nadie tenía televisión. No, yo sé, nomás un chiste, pues. 64% de aumento. 36. De los descendientes de Benjamín fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. Al final va a haber 45,600, un aumento de 10,200. A mí me gusta escuchar más de los aumentos. Es un aumento de 29%. De Dan fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de los 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Dan fueron 62,700. Al final va a haber 64,400, un aumento de 1,700 o el 3%. De los descendientes de Aser fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de 20 años arriba, de todo que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Aser fueron 41,500. 54,400. Al final va a haber un aumento de 11,900 o de 29%.
De los descendientes de Neftalí fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas. Según el número de los nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra, los enumerados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Y al final va a haber 45,400 o menos 8,000 soldados, una pérdida de 15%. Estos fueron los enumerados, los que Moisés y Aarón contaron con los príncipes de Israel, 12 hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Así que todos los enumerados de los israelitas por sus casas paternas de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra de Israel, fueron en total 603,550. Es el número de soldados de 20 años arriba, los que podían salir a la guerra. Ahora dicen los que hacen las estadísticas que puede haber hasta 3 mujeres para cada un hombre, ¿verdad? Entonces podemos decir de mujeres de 20 años arriba, de edad de 20 a 50, podemos estimar que había 1.2 millones de mujeres, 600 hombres. ¿Cuántos niños? Ponle que los hombres en sus matrimonios tenían 2 hijos, agregamos otros 1.2 millones de niños, y ahora ya son 2.4 más los hombres, ya son 3 millones. Ya, ¿cuántos ancianos? ¿Verdad? ¿Cuántos no estaban aquí? Pues fácil, llegamos a los 3 millones, ¿verdad? Bueno, fueron un total de 603,550. Al final del censo, en capítulo 26, va a haber 601,730. Van a perder un total de 1,820 soldados, o una pérdida de 0.3%. En 38 años van a tener un 0.3% de pérdida. O sea, unos tribus aumentaron, otros pero realmente como pueblo fueron años sin fruto. Y muchas veces nosotros podemos sentir que así, aunque tuviéramos 38 años caminando con el Señor, sentimos que no avanzamos, que no hemos tenido años fructíferos. Pero les tengo buenas noticias. Este libro fue escrito para que podamos aprender y tomar de los ejemplos del pueblo de Israel y aprender para no continuar cometiendo los mismos errores. No va a ser fácil, pero yo voy a decir personalmente, estoy animado para estudiar esto. Estoy pidiendo a Dios que me muestre mis debilidades, las áreas donde todavía tiendo a ser como Jacob en vez de ser como Israel. Las veces que también yo me entrego a los pensamientos de Egipto, a la forma de pensar que yo tenía antes. Cuando regreso a pensar mi forma natural, digo: Señor, quiero salir del desierto, quiero ser fructífero. No solamente quiero aumentar en años, quiero madurar en años. Quiero madurar espiritualmente con cada año. Y debe ser nuestra oración a entrar a este libro. Verso 47 dice: pero los levitas no fueron enumerados con ellos según la tribu de sus padres, porque el Señor le había dicho a Moisés: solamente la tribu de Leví no enumerarás, perdón, me pega a veces el de Reina Valera. No enumerarás ni los contarás con los israelitas, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán.
Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Los israelitas acamparán cada uno en su campamento, cada uno junto a su bandera, según su ejército. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de Israel. Los levitas pues tendrán a su cargo el tabernáculo de testimonio. Así hicieron los israelitas conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Dios iba a establecer un orden en el campamento. Iba a decir a cada uno dónde iban a acampar, por tribus, por banderas. Y la próxima semana vamos a entrar en capítulo 2. Vamos a ver cómo Dios organizó el campamento. No fue un caos. Dios es un Dios de orden. Es un Dios de organización, es un Dios de orden, y es un Dios que quiere que nosotros también tengamos orden en nuestras vidas. Muchas veces no crecemos en nuestras vidas espirituales porque no tengamos ningún orden. Llegamos en la mañana, si es que llegamos a la Biblia, y ahí vamos. Ahí jugando roulette con la Biblia, a ver lo que ese es el engañador, el anticristo. Y la gente así como al azar quieren esperar que Dios les hable. El Espíritu de Dios nos habla y nos enseña que Dios es un Dios de orden. Tenemos que dejar espacio dentro de ese orden, porque Dios es el que momento que tocaba la trompeta y tenía que estar listos a mover. Dios es el que guía, pero debemos de tener orden, porque si no hay orden en nuestras vidas no vamos a crecer, no vamos a poder seguir esos órdenes. Cuando Dios dice marcha, no vamos a estar listos a marchar, porque no estamos organizados. Y he hablado con mucha gente, bueno, antes era más, cuando yo era el pastor de misiones, varias veces tenía gente entrar a mi oficina y decía: pastor, yo siento que Dios me está llamando a servir. Quiero ir al campo misionero. Ok, vamos a orar. ¿Qué área está sirviendo ahorita en la iglesia? Vengo a la iglesia los domingos y los miércoles. Ok. ¿Estás sirviendo en algún ministerio? No, pero siento que Dios quiere que vaya yo a México o X. Ok, vamos a orar. ¿Alguna preparación? Voy a sacar mi pasaporte. Oh, ok. ¿Tienes algunos ahorros apartados para poder hacer ese cambio? No, de hecho yo tengo muchas deudas. Oh, ok. No tiene ahorros, tiene puras deudas, no has preparado, no estás sirviendo actualmente. ¿Y cómo dices que Dios te está mostrando que debes ir a misiones? No, pues yo veo que hay una necesidad. Amén, hay necesidad. Ahora, disciplínate, pon orden en tu vida de finanzas, pon orden en tu tiempo para que puedas prepararte, estudiar, servir en la iglesia, porque no estás sirviendo. Si no estás sirviendo, si no estás preparándote y estudiando aquí donde es fácil, no lo vas a poder hacer en el campo de misionero, donde es una guerra. Dios quería que el pueblo tuviera orden y organización, porque en la guerra hay puro desorden, puro caos. Pero si no han entrenado, si no han preparado para esa guerra, el enemigo hace lo que quiere. Entonces, hermanos, en este tiempo de estudiar la palabra, quiero también que organicen sus vidas, que vayan planeando
bien estar con nosotros cada miércoles. Limpie su agenda de todo lo que puede ser de estorbo a que asiste los miércoles. Haz un compromiso con el Señor de estudiar y acompañarnos a través del libro de Números. Porque yo creo que si ponemos atención a lo que el Señor nos quiere decir, como individuos vamos a crecer, como iglesia vamos a crecer en madurez espiritual y no solamente en años. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, una vez más te doy gracias por tu palabra y por el privilegio que nos das de estudiarla. Pido, Dios, que nos das la sabiduría que necesitamos, Señor, porque estamos en una guerra espiritual. Aunque sienta como que todavía luchamos con el pecado, Dios, tú nos has declarado libres. Ya no somos esclavos al pecado. Pero también quieres que tengamos conciencia de esta guerra en la cual nos encontramos, esta guerra espiritual. Y que podemos tener orden en nuestras vidas y que podemos entrenarnos para usar la armadura que tú nos has dado, Señor, para que no cometemos los mismos errores que hemos cometido, que vemos que también cometieron los israelitas. Queremos entrar en tus promesas, Señor. Queremos entrar a la tierra que tú nos has llamado a tomar. Esa vida de victoria, esa vida con paz en tu presencia, esa vida con las promesas que tú nos has prometido. Vivir en el aquí, en el ahora, con paz, con amor, con gozo. De vivir en este mundo adueñándonos, Señor, de todas las promesas que nos has dado, Señor, por fe. Y pido, Dios, que nos ayude, Señor, a tomar posesión de las bendiciones que quieres darnos en la semejanza de Cristo. Ayúdanos a crecer, Señor, espiritualmente, Señor, conquistar esos gigantes en nuestras vidas, esas tentaciones y tribulaciones, Señor, que vienen para tumbarnos, Señor, pero tú nos has dado toda la armadura que necesitamos para vencer, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, Señor. Ayúdanos a tomar esa decisión, ese compromiso contigo, Señor, de estudiar tu palabra y que nos prepares, Dios, por lo que vendrá en el futuro, Señor. Pido esto en el nombre de Jesús.